Seguramente más de alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer estos stickers en movimiento basándote en videos, basándote en algún GIF o prácticamente hacerlo de lo que tú quieras pero que los logres hacer con movimiento. En este video vamos a aprender a cómo poder hacerlo de una manera sumamente sencilla sin instalar nada, no importa si tienes iPhone, si tienes Android, es exactamente el mismo proceso. Así que si quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este tutorial está bastante sencillo, no me voy a alargar nada más, vámonos directo a cómo lo vamos a hacer. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es tener la aplicación de WhatsApp instalada. Para esto vamos a acceder al App Store o a la Play Store y vamos a buscar directamente la aplicación de WhatsApp para saber si lo tenemos en la última versión. Solamente lo buscamos, le damos aquí en buscar y nos vamos a ir a la última opción, y si por alguna situación te aparece este botón que dice actualizar, también puede ser en la Play Store en caso de que sea Android, únicamente lo que vas a hacer es presionar el botón de actualizar. Este pues es sumamente sencillo, es sumamente fácil y es muy importante para estar seguros que ya tienes este tipo de herramientas y que lo puedas hacer. En este caso yo me lo voy a brincar porque sé que la versión que tengo hasta este momento no pasa nada, pero aquí lo recomendado es que tú presiones actualizar para que tengas la última versión. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a grabar un video para que tú veas cómo va a funcionar directamente con el video, pero te comento, puede ser uno que ya tengas en tu carpeta, puede ser un GIF, prácticamente lo que tú tengas lo vas a poder utilizar. Así que en este caso, pues simplemente va a activar aquí la cámara, le va a poner aquí en modo de video y vamos a hacer una pequeña grabación de este perrito que podemos ver por acá. Solamente, ahí tú lo alcanzas a ver, voy a grabar y solamente va a hacer un pequeño movimiento para que veas cómo se ve. Una vez que hemos tenido aquí el video, de hecho aquí si nosotros accedemos lo vamos a poder ver y bueno, simplemente es un video que yo acabo de grabar para que veas cómo se hace justo en este momento. Una vez que hemos hecho esto, pues únicamente lo que vamos a hacer es salirnos, nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp y en la aplicación de WhatsApp yo te recomiendo que accedas a alguna conversación en particular, o algo que te va a favorecer es que directamente busques tu propio nombre para que abras una conversación si es que tú todavía no la tienes, para que tú ahí puedas hacer las pruebas y los GIFs o en este caso estos stickers animados lo puedas hacer sin ningún problema. Una vez que hemos hecho esto, únicamente lo que vamos a hacer es presionar aquí el botoncito de la cámara. Con el botón de la cámara voy a seleccionar el video que acabamos de grabar. Y aquí una parte importante que nosotros tendremos que hacer es únicamente darle en el botón de enviar. Es por eso por lo cual yo te digo que lo hagas directamente con tu propia conversación. Incluso si quisiéramos podríamos generar aquí el GIF de manera muy rápida, pero bueno, vamos a hacerlo directamente con el video para que veas cómo funciona. Solamente le damos aquí en enviar. Una vez que lo hemos enviado, ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos prácticamente la mitad del proceso hecho, únicamente lo que vamos a hacer es dejar presionado el video que nosotros estamos utilizando. Y en esta parte lo que vamos a hacer es darle en generar stickers si es que tú tienes un dispositivo con Android, y si no, si tú tienes un dispositivo con iPhone o un iPhone, solamente le das aquí en el botón de compartir de una orilla y le vas a dar en este mismo botón que dice crear sticker. Es prácticamente el mismo menú, nada más que un poco si tú tienes un Android o tienes un iPhone. Y bueno, en este caso únicamente lo que haríamos es seleccionar esta opción de crear sticker. Como te das cuenta, en automático aquí te va a limitar un poco cuánto es el tiempo que tú puedes utilizar. De hecho, el máximo tiempo que tú puedes aprovechar son 3 segundos para hacer el sticker, algo que tú debes de tomar en cuenta, pero bueno, aquí tú simplemente podrás poner exactamente cuál es el punto que tú quieres aprovechar. Aquí en este caso, si nosotros le damos en play, podemos ver cómo se genera lo que sería prácticamente este sticker, y únicamente lo que queremos es darle la opción de siguiente. Una vez que le hemos dado aquí la opción de siguiente, te va a pedir que tú pongas el encuadre exactamente donde tú quieres que se vea este video. En este caso, pues ya no lo puse en este apartado. Yo te recomiendo que, bueno, tú simplemente trata de ajustarlo para que se vea lo más centrado posible. Este proceso realmente es muy básico. Una vez que hemos hecho esto, ya si tú quisieras, por ejemplo, tú podrás agregar aquí algún tipo de sticker que ya tengas, podrías agregar directamente algún texto para que aparezca directamente en el sticker en movimiento, o directamente podrías hacer algún tipo de línea o flechita o lo que tú quieras para personalizarlo aún más. Yo en este caso pues no le voy a agregar nada, creo que sí se ve bastante bien. Incluso podrás utilizar la IA para agregar algún tipo de filtro, algún tipo de efecto, pero bueno, realmente yo no lo quiero hacer, yo lo quiero dejar prácticamente como aparece aquí. Ya por último, prácticamente para finalizar, tenemos un botón en este costado donde nosotros podemos agregar directamente este sticker a algún paquete que nosotros tengamos ya agregado. Lo podemos seleccionar ahí o simplemente darle en el botón de enviar. Como te das cuenta, aquí tenemos en la parte de arriba el video y en la parte de abajo tenemos el sticker que yo acabo de crear justo en este momento, donde simplemente si tú lo quieres agregar, lo puedes añadir a favoritos, puedes editarlo o simplemente copiarlo y pegarlo para utilizarlo en alguna conversación. Como te das cuenta, realmente este video es bastante sencillo, es un tutorial muy fácil y no necesitas tener prácticamente instalado nada más que WhatsApp, que es lo que tú vas a utilizar para poder hacerlo. Entonces, en la parte de aquí en los comentarios, déjame saber tú qué opinas. Ya sabes, este tipo de tutoriales que traigan más de este tipo de consejos directamente para WhatsApp. Déjame saber todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios.
Tampoco olvides suscribirte, es que lo pasas directamente aquí en este botón que está apareciendo en tu pantalla y los videos están apareciendo en este costado. Muchísimas gracias por ver este video. Adiós.